Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del video podcast La Suma de Designos. El día de hoy tengo como invitado a Julián de la Matía, quien es de Argentina pero vive en España. Él es UX Research Lead en kiwi.com. Julián, bueno, motivado a generar más contenido y compartir sus experiencias y conocimientos en español, me aceptó la invitación hoy. Y bueno, ha venido haciendo diferentes iniciativas enfocadas en lo que es Research Ops, que es, digamos, un brazo o un complemento de Design Ops de nuestra práctica. Y pues al ser en realidad este nuestro primer episodio que grabo sobre este tema, lo vamos a mantener desde un foco introductorio, desde la experiencia que ha tenido Julián hasta ahora. Entonces, súper bienvenido hoy, Julián, que estás, como hablábamos, a medianoche ya porque él está en España, está súper tarde, pero bueno, muy feliz de que nos acompañes hoy día y de conversar contigo sobre este tema del cual no tengo yo tampoco mucho contexto, pero súper bueno también complementarlo, como te digo, con la experiencia que he tenido hasta ahora. Entonces, antes de empezar, cuéntanos un poquito sobre ti, Julián. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Y bueno, yo soy Research Lead, como has dicho, en Kiwi.com. Y también tengo una agencia de facilitación y de training, donde hago training de facilitación y de Research Ops en particular. También colaboro con empresas armando equipos de research y ayudando con Research Ops en general. Em, bueno, mi experiencia con Research estoy hace un par de años en esto, ya estuve trabajando, bueno, aquí como has dicho en España, estoy aquí hace 2 años, pero antes estuve en Alemania. Y la conexión con Research Ops, o sea, obviamente empecé como researcher y de hecho, bueno, la trayectoria no, si uno ve lo que fui haciendo, no hay un puesto claro de Research Ops, sino que fue lo que se fue dando, sobre todo al ser el primer researcher en un equipo o en una empresa, es algo que naturalmente fue, bueno, empieza a crecer el equipo o el equipo tiene un par de personas más y es como, bueno, ¿cómo podemos trabajar un poquito mejor o cómo podemos, a ver, con un equipito chiquitito, cómo podemos hacer que ese equipo rinda más? Porque a veces uno tiene un montón de pedidos, un montón de requests y de tickets que aparecen y es como, bueno, ¿cómo hacemos? Entonces ahí empezó mi acercamiento con Research Ops y bueno, a ver, vamos a aprender un poquito más de esto. Y ahí, bueno, empezar a tocar todas las variantes. Entonces, en sí, una posición de Research Ops no la he tenido, Claro. pero sí, informalmente, por decirlo de alguna manera, sí la práctica de Research Ops. Y muchas veces mi rol termina siendo eso. De hecho, bueno, ahora como Research Lead, más allá de obviamente la parte más clásica de lead, de bueno, liderar el equipo, ayudarlos, coachear y todo eso, también tiene un componente muy grande de Research Ops. Yo te diría que es hasta casi el 50 o el 60% de mi trabajo hoy en día, de armar esta estructura, ¿no? Claro. Súper bueno, entonces muy bienvenido y gracias por acompañarnos el día de hoy. Y creo que has mencionado algo como interesante que se asemeja mucho a lo que ha pasado con DesignOps, que es mucha gente viene haciendo ya la práctica de DesignOps, pero no oficialmente tiene el rol. Entonces, eso también sucede con ResearchOps hasta que tal vez se gane oficialmente el rol o se cree la necesidad de contar con este rol en el equipo. Entonces, bueno, para empezar, digamos, como dije hace un ratito, de manera introductoria, cuéntanos un poco más sobre qué es Research Ops, qué es este concepto, esta terminología también, y cuál es su alcance y qué es lo que suele atender en esta práctica. Bueno, como todos los ops, está enfocado, bueno, a la parte estructural y a que el equipo trabaje mejor y que tenga más alcance y que tenga más potencia y mejorar la capacidad, ¿no? Obviamente, todos los ops somos todos, de cierta forma, somos primos, Ujú. desde DevOps hasta DesignOps, hasta ResearchOps, cada uno con su contexto y con sus temas. En el caso de ResearchOps, bueno, aquí hay una mezcla de cosas porque a ver, se asienta sobre distintas patas, ¿no? Sobre distintas columnas, la Research Ops, de manera un poco una introducción un poco más clásica. Está un poco la parte que tiene que ver con lo que es el manejo de participantes o la información de los participantes para el research. Después está lo que, bueno, esto es un poco el desafío de hablar de esto en castellano porque un poquito, que en inglés es governance, pero Ajá. ¿cómo sería en castellano? La Sería gobernanza, sí, tal cual. gobernanza, le diríamos Sí, así. Bueno, sí, sí, perfecto, sí. gobernanza, que bueno, tiene que ver con todo el tema de los datos, de dónde se guardan Claro. los datos, la información de los participantes también,
el output del research, también las grabaciones. En el caso del research tenemos todas estas cosas que tienen que ver con, bueno, con al hacer entrevistas o test de usabilidad y todo eso, dónde va toda esa información está protegida, hay contratos, por ejemplo, de confidencialidad con todas esas cosas, está toda esa parte, esta es la parte de la burocracia, ¿no? Claro, Digamos, del tema, la burocracia y un poco la caja fuerte del research. Luego está la parte, bueno, del manejo de la información, que tiene que ver con, bueno, a ver, con repositorios, dónde guardamos los insights o lo que vamos descubriendo con nuestro research, cómo lo conectamos, cómo hacemos que esto sea accionable, cómo lo compartimos otra gente en la empresa, en el equipo. Entonces, toda esta parte, esta es la parte que, si vamos poniéndole nombres, es como el primero es la agenda, la de los participantes, el segundo es claro, la burocracia, el tercero es la biblioteca, ¿no? Donde va claro. toda la información y todo el conocimiento que extraemos con el research. Después está la parte más de la caja de herramientas, bueno, de las herramientas en sí que usan los researchers, que usa el equipo. Un poco todo eso, tanto manejarlas y tener un poco el control, como también, bueno, ayudar a otras personas a usar esas herramientas que fuera del equipo de research también. Claro. Después está la parte, bueno, y acá es un poco, no es para abrir el debate ahora, porque creo que necesitaríamos, creo que uno o más episodios para hablar de esto, que es el debate de la democratización del research o no. Entonces esta parte de un poco de entrenar o de compartir el conocimiento con gente de otros equipos. En el caso de research sería, por ejemplo, con diseño, con producto, toda esa parte del capacitar a otros, digamos, en research, un poco a explicar lo que hacemos también y cómo. Y después está la parte de que estas dos se mezclan un poquito, esto último que dije con la que sigue, que es la parte de un poco de evangelizar, ¿no? Bueno, a ver, dónde está el valor de research, cómo aportamos valor, Claro. cómo ayudamos al equipo, en qué momentos correspondería pensar en research. O sea, es como todo este mundo de, bueno, de la voz, ¿no? De darle voz al research también, y también incluso dentro de la empresa, bueno, a ver qué es este equipo de research, qué hacen, cómo los contactamos, no sé, todas estas cosas también caen Sí. un poco aquí. Eso es un poco la visión más clásica de Research Ops, ¿no? Son estos 6 pilares, que esto sí, si uno lee un poquito online, va un poco, alguno puede cambiar alguna cosita, pero hay como estamos todos un poco en esta sintonía de esto. Yo le agregué uno más, que bueno, pero este es como un poco, es por mi caso personal, que le agrego la de facilitación, Claro. que es un poquito una cajita de herramientas que como researcher me ayudó muchísimo. Eh, Sobre todo, bueno, por ejemplo, a definir al iniciar un proyecto, después al tener los insights, bueno, a ver cómo los empujamos un poquito al producto o al roadmap en general. O sea, esta parte es como un bonus, no es tan tradicional verlo esto, entonces esto es una que agrego yo, pero, pero sí, por esto es un poco como el primer approach con Ops, ¿no? Claro, no, súper interesante. Y bueno, la parte de facilitación me imagino que también ayuda mucho a los research cuando van a tener las sesiones con usuarios y de cómo llevar la reunión, de cómo reaccionar, de cómo, no sé, como que manejar un poco la información que están recibiendo e incluso no, como no ponerle las respuestas en la boca a los usuarios que están participando, así que súper bueno. Y has mencionado un par de cosas que también se cruzan mucho, como decía con DesignOps, que es el tema de democratizar y también el tema de visibilizar tipo el valor y quiénes están conformando y qué tareas hacemos como equipo, en el caso de ustedes como researchers, ¿no? Y te pregunto un poco en la parte de democratización solo porque me da curiosidad, es un tema de que todavía no se ha logrado como democratizar la data y toda la info que ustedes tienen como researchers con otras digamos, stakeholders, diseñadores, producto, porque no está todavía como documentado y ordenado o porque los researchers no, de alguna manera no pueden como compartir cierta información que puede ser confidencial o algo así. ¿Por dónde va ese tema de la problemática de la democratización? Bueno, a ver, la problemática y el debate, esto sí, en cualquier foro o cualquier lugar que haya algo de research vas a encontrar esto, sobre todo ahora, bueno, democratización sí o no, y ahí está con esa pelea.
Y la democratización va un poco de si los researchers son los únicos que tienen que hacer research Ok, o si hay otra gente, otros equipos, otros stakeholders que también deberían hacer research. Ese es un poco la, el key de la cuestión, ¿no? Bueno, hay gente que dice, no, los researchers son los más especializados y son los que deberían tener el manejo total del research y entonces correcto. que research haga research y que diseño haga diseño y así. Y hay gente que, bueno, yo soy más de la otra opinión, que yo creo que el research es un poco un deporte de equipo, ¿no? Y que obviamente hay ciertos tipos de proyectos que deberían obviamente ser llevados por researchers, ¿no? Que son por ahí un Claro, discovery profundo, una investigación más profunda que necesite más ser un poco más fino, tener ese expertise, ¿no? Esa experiencia, de decir, bueno, ok, se puede hacer algo más, pero después yo creo que hay muchas cosas que se podrían hacer. Por ejemplo, algunas test de usabilidad los podrían, de hecho, hay muchos diseñadores que tienen ganas de hacerlos también y de testear cosas, y para mí está buenísimo. Y lo mismo para algunos casos, por ejemplo, que, no sé, gente de producto que dice, bueno, quiero hablar también con usuarios para hacer un poquito un discovery light, pero se hace. Entonces es un poco bueno, a ver cómo los ayudamos, ¿no? También el tema entiendo. de la democratización es, bueno, a ver qué generan, qué tipo de insights o qué tipo de contenido se genera, si lo hacen researchers o si lo hacen diseñadores, cómo y qué tipo de cosas. O sea, hay un debate ahí de eso. Y nada, en general yo creo que cuanto más gente esté involucrada en el research, Ok, mejor, claro, porque primero es más rico, como exactamente, es más rico. También la gente, bueno, también esto toca otro tema, pero hay gente que no tiene experiencia con research y un poco lo ve como, bueno, con medio como desconfianza o que es algo que puede tardar o que, claro. entonces el participar en el research suele sacar esa desconfianza. Entonces, está bueno esto al final, ¿no? Un poco eso. Claro. Y también una cuestión hasta técnica de capacidad de decir, bueno, a ver si tenemos determinados pedidos o determinados tickets que son un test de usabilidad que podría ser, que es light y se podría hacer, no sé, con alguna herramienta o se podría hacer, o un discovery chiquitito que lo podrían hacer. Entonces, un poco, no hace falta que los researchers se carguen todo eso en su bandeja, digamos, y digan, bueno, este trimestre voy a hacer todo esto, Claro. sino que decir, bueno, los researchers se enfocan en los proyectos que requieren más expertise, que son como más amplios o con más impacto en términos de research, y las cosas un poco más se pueden ir delegando o cruzando con otros equipos, ¿no? Esa es un poco la discusión. Pero hay gente que ve esto y piensa que es herejía, ¿no? Que, ay, no, ¿qué es esto? Sí, 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 no, te entiendo totalmente. Ahora sí me hace mucho sentido lo que me comentas y lo entiendo, ¿no? Digamos ya, volviendo al tema ya de Research Ops, ¿cuál consideras que es el principal valor que aporta esta práctica en los equipos? Bueno, una de las cosas más importantes tiene que ver con la capacidad. O sea, yo siempre pienso obviamente hay muchas cosas a tener en cuenta, bueno, sí pero creo que lo que más impacta o toda la evaluación para mí, hasta incluso ahora, desde mi rol ahora, Ujú, todo gira alrededor de la capacidad. Entonces, de la capacidad me refiero con la cantidad de proyectos que o que un researcher puede llevar en un bueno, quarter o bueno, en un trimestre o en un semestre, dependiendo cómo se divida, o en un año. ujú, Pero si vamos al trimestre, siempre todo gira en torno a eso, por lo menos desde mi punto de vista. Eh, Reitero, obviamente tiene muchas capas, ¿no? Porque, bueno, proteger los datos de los usuarios, eso es súper importante y eso no, bueno, eso hay que hacerlo sí o sí, y todas esas cosas sí. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos un mejor manejo de los participantes del research y tenemos un poco ahí un proceso para reclutar gente un poco más aceitado, mm, ahorramos tiempo. claro. Si tenemos un proceso también para manejar también los datos, tenemos no sé, los contratos o los contratos de protección de datos o los ¿cómo se dice?, de confidencialidad y todo Ujú, eso ya lo tenemos preparado y lo tenemos automatizado y todo eso y después los videos se graban Si tenemos todo eso automatizado, ahorramos tiempo. correcto.
si tenemos también de alguna forma claro cómo usar el repositorio y cómo nutrirlo, ahorramos tiempo también. Y también le ahorramos tiempo a la otra gente para revisarlo, ¿no? Si otros stakeholders que lo quieran ver. Eh, y después las otras, bueno, el tema de las herramientas, bueno, eso es algo bueno. Si tenemos buenas herramientas y todos sabemos usarlas, también ahorramos tiempo. Y después, quizás las otras dos, bueno, si capacitamos a otros equipos en, en, en hacer cierto tipo de research, también, o sea, nos sacamos ciertos proyectos de encima, o por lo menos, bueno, suena feo esto que digo, sacarnos de encima, parecía ser que, bueno, se lo damos a otro, ¿no? El lío. No, no, Sí, no, no sí. es la idea, sino que es como, bueno, no hace falta que lo hagamos proactivamente, no podemos como darle soporte a otros equipos, bueno, a ver, los guiamos, los ayudamos, pero no es tanta carga. Entonces Claro. ahí también liberamos capacidad. Quizás la parte de evangelización es más para darle visibilidad al equipo, eso, esa por ahí no va por ese lado. Pero todas las otras cosas tocan el tema de liberar tiempo, liberar capacidad. Entonces, con una práctica de Research Ops aceitada, no solo se benefician todos estos puntos de hacerlo porque funciona mejor la estructura, sino que también a los researchers les conviene porque cuando antes podían hacer 2 proyectos o 3 por trimestre, por ahí ahora pueden hacer 5 o 6. Correcto. O por ahí muy ambicioso 6, pero bueno. Vale, sí, sí te entiendo. Y bueno, creo que relacionado a este tema de evangelización que ya lo has mencionado en dos oportunidades, ¿qué tanto has visto que el equipo de diseño, o incluso los mismos researchers, conocen y entienden del rol de Research Ops? Va de a poco, bueno, como todas las cosas de Ops, van de a poco como echando raíces, ¿no? Va de a poquito como la gente lo va conociendo y lo va entendiendo y se va también entusiasmando. Yo creo que hay partes de esto que tienen como más fama que otras. Y de hecho muchas veces hasta fuera del equipo, digamos, de la estructura bueno, de diseño. En muchas organizaciones diseño y research van de la mano, entonces todo el equipo de diseño, ¿no? O el equipo de UX. Pero digo, fuera de la organización, muchas veces piensan, ok, Research Ops es alguien que nos hace nos recluta usuarios, que va y nos Mm, consigue gente para hacer las entrevistas y tal, y ya está. claro. Y ese es como uno de los primeros puntos, ¿no? Bueno, viene alguien a hacernos de base de datos para darnos, bueno, no. Esa es un poco la concepción y después, bueno, se va entendiendo un poquito más con un poquito más de granularidad el resto de las cosas. Yo creo que a medida que que algunas empresas o bueno, también creadores de contenido y cosas van hablando un poco más de Research Ops, se va poniendo un poco más en manifiesto que es un poco más amplio. Sí, de acuerdo. Y yo creo que hay más pero es una cuestión obvia porque también los researchers a veces no tienen ni la menor idea de design ops. Entonces, obviamente, espero que los designers los diseñadores por ahí no saben tanto de research ops. Claro, Entonces ahí es como, pero bueno, es normal. sí. Y los researchers están ahí como a medias. Que creo que es algo que de a poco todavía es algo que está es bastante verde, está bastante verde. O sea, bueno, de hecho que este sea el primer episodio de Ops, quiere decir que es algo que está como empezando ahora a un poquito a florecer y está empezando un poco esa necesidad que creo que está conectada con que los equipos de research todavía están un poco más antes, ¿no? Que están una o dos pasos antes que los equipos de diseño Sí, es en verdad. madurez. Es porque incluso, o sea, ya hay muchos más design ops a nivel, por ejemplo, de la TAM, porque hay equipos de diseño grandes, pero en research no ocurre lo mismo. Entonces, tal vez como tú dices, falta que madure mucho más la práctica de research para que ya tenga más presencia este rol en los equipos. Y bueno, justo hablando de este tema del desconocimiento del rol o falta de visibilidad, de qué impacto puede generar dentro del equipo de research, de qué manera tú has podido difundir más sobre este rol y que haya un mejor entendimiento en el equipo, incluso para el equipo de diseño, ¿no? Ujú. A ver, ¿te refieres difundirlo en cuanto, bueno, explicar un poco qué pueden hacer o conseguir un poco convencer, por ejemplo, convencer no sé, a gente que esté un poco más arriba, que sea el jefe del departamento o algo, decir, hay que invertir en esto. Sí, o sea, en realidad puede ser desde dos puntos, ¿no? Porque por el tema de tanto de que si es que has podido hacer alguna iniciativa o alguna acción para que ellos sepan más sobre
qué hace el rol y por el lado ya más de la capa de liderazgo e incluso de presupuesto de que, o de aprobaciones de que te permitan hacer, Ujú. estandarizar ciertos procesos o convencerlos de necesitamos esta base de datos o necesitamos esta herramienta para hacer más eficientes los procesos que tú nos has mencionado anterior, ¿no? O sea, no sé qué Ujú. tipo de acciones has podido hacer que les pueda servir de referencia a otros que estén pasando por la misma situación. Bueno, a ver cuál de las dos te contesto primero. A ver, la primera, que es la del rol en sí, Sí, al no tener un rol definido de eso y no tener el título de, tampoco es que promocionaba el rol de, ¿no? Entonces es un claro, poco como, bueno, es como, eran más como promocionar las iniciativas o un poco correcto. empujar esas iniciativas. De, bueno, deberíamos apuntar a esto o ir por aquí. Tampoco iba más por ese lado el asunto, no tanto de bueno, a ver, como soy Research Ops, hago esto. Es como, bueno, no, soy researcher o research, lead researcher y bueno, vamos, entonces era más como el contenido más que lo otro. Eh, y en general la forma de vender un poco esto, por decirlo así, así llanamente, y también convencer gente de que primero que tenemos que invertir, o sea, convencer al equipo de que hay que invertir tiempo y energía y también después convencer a un poco más arriba, digamos, a la gente que está en el management, que maneja el departamento, y decir, bueno, no solo hay que invertir tiempo y energía, sino que también hay que invertir dinero en esto. Claro, Un poco el discurso va por lo mismo y tiene que ver con esto de la capacidad del equipo, ¿no? Entonces, muchas veces, o lo que me tocó en general, y creo que también esto tiene que ver, o lo conectamos con lo anterior, de la madurez y el tamaño de los equipos de research, muchas veces los equipos de research terminan teniendo, o sea, en su etapa inicial tienen a uno que hace de todo y después vienen, bueno, en dos o tres o cuatro, y después, a ver, en empresas grandes, digamos, top, que por ahí son, bueno, sí, tenemos presupuesto, contratamos 10 15 researchers, obviamente esas no, pero, pero normal termina siendo 5 o 6 series. Por ejemplo, ahora donde estoy, bueno, el equipo que lidero somos 7 researchers y después en total somos 12. Ahí trabajamos conjunto a otro equipo. ya, Entonces son equipos que son pequeñitos, entonces muchas veces, una vez que el research tracciona un poco, hay una cantidad de pedidos y de tickets que la gente se empieza a interesar y, no, y nosotros decimos, bueno, a ver, podemos tomar estos para este quarter o podemos tomar estos ahora. claro. Entonces un poco es, bueno, necesitamos invertir en esto, a veces necesitamos invertir energía a esto, tomar menos proyectos, porque esto nos va a ayudar en el futuro, en vez de dos, vamos a poder hacer cuatro o en total, por ejemplo, si ayudamos, colaboramos con otros equipos, el output total, o sea, de research, ¿no? Contando no solo los researchers, sino los researchers y los que colaboren, en vez de ser, por poner un número, 10 puede ser 15. O necesitamos esta herramienta porque esto va a ayudar que gastemos menos tiempo en esto y lo podamos usar para proyectos, o lo podamos usar para ayudar a otro equipo y así un poco eh, que es, hay una parte que es muy difícil y de hecho no tengo la respuesta precisa para esto, pero la parte de medir y estimar proyectos en diseño es igual. Sí, En diseño, en research, a veces estimar la duración o el esfuerzo de un proyecto es como medio, no somos como los desarrolladores que es como, bueno, tanto se hace. tanto. Sí. Para nosotros es difícil. Correcto, sí. ¿Y qué, o sea, algunas buenas prácticas que puedas compartir para las diferentes etapas que tiene el research? Y aquí te hablo tanto desde todo el, digamos, el end-to-end que pasan como researchers desde el reclutamiento, la selección, los incentivos, la documentación, socialización de insights, etcétera. Y no solamente a nivel de buenas prácticas, sino incluso qué herramientas se están utilizando ahorita en research para todo este tema. No sé si utilizan una sola o utilizan una diferente para cada Sí. momento del proceso. Bueno, sí, lamentablemente para el presupuesto no es muy amigable con el Sí, presupuesto porque esto requiere de un montón de herramientas. claro. Eh, pero sí, la verdad es que cada una termina siendo. Algunas están empezando, incluso algunas herramientas están empezando a combinar cosas. Por Sí, ejemplo, Dovetail, que es una herramienta que se usa para repositorios ok, y que la verdad está muy bueno porque también sirve para grabarlas, o sea, perdón, para almacenar las grabaciones, entonces chévere, también te sirve de cierta parte para la parte de governance, claro. también te sirve para la parte de repositorio y ahora metieron una parte que es para crear tu propia lista de participantes. Entonces se van como algunas se van
como van absorbiendo partes, Fue pero bueno, es algo evolucionando. que sí van evolucionando, entonces mejor porque es una sola herramienta y es menos lío, pero, pero bueno, sí, hay muchas posibilidades. En términos de buenas prácticas o en términos creo que quizás algo porque bueno, implementar todas estas cosas es algo que lleva tiempo, también requiere de un rol particular. Entonces, como alguien que esté dedicado a Ops sería ideal tenerlo en el equipo, es algo que con la madurez se llega. Ojalá en el equipo donde estamos ahora, bueno, ya lo estamos hablando, pero si podamos tener una persona dedicada a Ops y que pueda ir llevando todo esto más allá de nosotros ahora crearlo. Claro. Eh, pero por lo pronto, por ahí esto para gente que es o sea, la única persona que hace research o son un equipo de dos o tres o algo, quizás lo que puedo decir es que se focalicen en dos o tres, que para mí son para mí los más importantes. El primero tiene que ver con el reclutamiento y con los participantes. Manejar mejor la base de datos o crear tu propia lista de participantes. Ujú. Eso para mí es súper importante porque al tener la lista, por lo general para hacer research, una de las cosas que pasa es que alguien te agenda la entrevista y después no viene o se cancela, entonces es tiempo que se pierde, es una horita que se pierde y así no shows o que no te contestan. No digo que esto sea la solución y que ahora todos te van a contestar, pero sí se reduce considerablemente, porque es la gente alguien que se anota a una lista de research tiene ganas de participar. Entonces, por lo general, aparecen las entrevistas. Entonces, estas cosas ayudan mucho. Esa es una de las cosas que para mí son prioridad o que sí le recomendaría a uno que lo haga primero. El tema de la parte de la gobernanza, lo mismo, porque tener todos esos papeles listos y preparados y todo es como una vez que uno monta el proceso, ya es más fácil. Sé que es pesado, sé que es un admin que es como, uff, mandar esto y bueno, es lo que hay. Y quizás luego la parte pero esto también es un poco cada empresa y cada estilo, esto es algo que lo es más de mi visión, que tiene que ver con la parte de training de otros stakeholders, ¿no? De, Ujú. de- de otros equipos y usar herramientas para eso también, ¿no? En muchos casos, si uno dice, bueno, a ver, vamos a hacerles de guía, porque también no es solo, bueno, ahora los test de usabilidad lo hace diseño, no. Como, bueno, necesitamos ayudar un poco, colaborar entre ambos. Entonces, esa parte y la parte de las herramientas, bueno, no sé si quieren usar Maze, por ejemplo, quieren usar algo que a mí Maze me encanta, así que pero no sé, algo por ejemplo como, bueno, se usa user testing para test que no son moderados, o, bueno, un poco buscar eso, ¿no? Buscar las herramientas y tratar de decir, bueno, las usamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que con esas cosas ya enseguida se nota la capacidad que se libera, ¿no? Eso es como, bueno, cuando el equipo de research tiene de repente 20 pedidos y son tres personas, es como, bueno, o nos clonamos o trabajamos 20 horas por día Claro. o le decimos que no a la mitad de las cosas. Entonces es como, si le decimos que no, bueno, le decimos que no, está bien también, ¿eh? Pero estas cosas siempre ayudan. Entonces, creo que esas tres para mí son clave. De acuerdo. La primera que mencionaste, que es la de la lista de participantes o listado, ¿a través de qué, en qué, o en qué formato se puede recopilar como esa base de datos de posibles participantes? Porque justo, o sea, me acuerdo mi anterior trabajo de que estaban intentando hacer incluso un fanpage en Facebook de como research de la empresa y donde las personas podían inscribirse o para, o sea, como dejar también sus datos para futuros participantes de testings. Entonces, no sé qué tal vez buena práctica puedes compartir específicamente de eso, de por qué medio consideras que debería ser esa recolección de data de las personas. Bueno, esto depende, perdón que te dé la no respuesta, pero esto va a depender un poco de cada producto Sí, y también un poco de que conozcan a los usuarios, ¿no? Por ejemplo, hay empresas en las que el mail funciona perfecto, funciona correcto, buenísimo. Hay empresas en las que mejor ponerlo en el sitio porque el mail no lo van a leer. claro. Y me ha pasado casos así, me ha pasado de una empresa, trabaja por una empresa americana, que se ve que los americanos no se usarían más el mail. Entonces, enseguida, les Ah, mandábamos la página, no se lo anotaba nadie. claro. Y mail, todo el mundo. Ahora, empresas de otros países, le mandábamos mail, cero. Y poníamos algo ahí en la página, un pop-up o algo o cuando hacían algo y por ahí mandaban, no sé, por ejemplo, el NPS. Después le decíamos, ¿se querían anotar? Perfecto.
ahí no había ningún problema. Entonces va a depender un poco, eso depende un poco de, no tengo una respuesta, siempre es esto. Eso es, pero bueno, hay muchas opciones, puede ser el mail, puede ser la página web, algún tipo de comunicación, se pueden hacer listas a través de Customer Support, hay muchas formas de hacerlo. Lo que sí no recomiendo o sería cuidadoso es tratar de poner esto, porque eso también lo he visto un par de veces, que ponían esto para que se anoten en una lista cuando presentaban una queja. Y es como, traten de no hacerlo ahí porque Claro, el usuario va a ir ahí para acá. quejarse, ¿no? Entonces traten de que esté de buen humor, ¿no? O sea, que haga algo, hace una compra y ¿te interesaría participar? Bueno, algo así podría ser. Claro, claro, te entiendo. Ya, Eh, súper. Sí, te entiendo. Es como un tema, tanto depende de la empresa, del producto, de la cultura misma, porque pueden ser muy diferentes en España, en Estados Unidos, en Perú, en Argentina. Entonces, ujú. claro, es bastante importante la parte cultural. Y en estos 2 años, digamos que estás tú trabajando, sí, Quería decir una sí, cosita dale, muy dale. importante, muy, muy importante. Es muy importante dónde va a hacer esto, o sea, dónde está la empresa o quién es en realidad el usuario, en qué país están reclutando Sí, usuarios, por una cuestión de las leyes de privacidad y de protección de datos. Ahí hay un poco, ahí se mezcla esta parte con la parte de gobernanza, porque cuando estás en Europa o buscas usuarios en Europa necesitas tener como ser, ¿cómo se dice? Eh, como ser, trabajar acorde a ciertas leyes, ¿no? Que es sí. es la GDPR o la Ley de Protección de Datos Europea. En Estados Unidos hay otra que tiene una sigla que no me la acuerdo. Creo que algunos países de la TAM o algunos sacaron o están por sacar. Tampoco lo sé como para decirte exactamente también. Y en Australia creo que también. No sé, entonces hay como mucho y hay que fijarse eso porque si uno manda el mail en Europa manda un mail y no está acorde a la protección de datos, puede haber un juicio y le pueden hacer mucho lío a la empresa. Oh, Y ya. no es broma, esto es bastante gordo el asunto, así que ojo con eso también. Sí, sí, Eh, sí, te entiendo. No, y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque también cada país varía las leyes y hay que considerarlas. Bueno, y lo que te iba a preguntar era, justo al inicio del episodio me comentabas que había el tema de las herramientas que usan, de los procesos, de la documentación que ustedes hacen, pero no sé si has visto un gran cambio a raíz de la pandemia, porque muchas cosas se han pasado a remoto. ¿Qué tanto ha cambiado esta dinámica del trabajo de los researchers y el apoyo que brinda Research Ops bueno, todos los procesos que hacen con esta variable que se nos presentó por la pandemia hace 2 años? ok, con el tema de lo remoto, dices en Sí, general. exacto, porque no sé, me imagino que antes el trabajo que habías estado haciendo era mucho más físico, los test con usuarios eran físicos o los traían a una oficina, pero ahora, ¿qué tanto ha cambiado eso? Bueno, al menos en España, donde estás tú trabajando. Bueno, yo vivo en España desde la pandemia y antes vivía en Alemania. Ya, ajá, Entonces ahí eran cosas diferentes, pero la realidad es que no ha cambiado mucho, ¿eh? Pero vale, eso es por un motivo, a ver, muchas veces la empresa está en un país, o por lo menos, ah, bueno, claro. nosotros en Latam tenemos otra situación que tenemos una geografía amplia y los países son, o sea, para salir de un país son 3 horas de vuelo y todavía estás en el mismo país y no es tan fácil. Entonces Claro. esto es como, bueno, aquí 3 horas de vuelo ya te cruzaste medio continente. Sí, Entonces, pasa mucho que la oficina está en un país, pero el resto de los usuarios están en otro. Por ejemplo, bueno, ahora yo trabajo para Kiwi.com, que es una empresa que en realidad tiene la oficina central está en República Checa ya, y mi equipo está o en República Checa, en Croacia, en Madrid. Entonces, ya dentro del equipo en persona es difícil. correcto. Eh, y los usuarios están por todos lados. Y en Alemania me pasaba lo mismo. Yo trabajaba por una empresa que tenía oficina en Alemania, pero nuestro mercado principal era Francia y teníamos Austria también. Entonces, bueno, las entrevistas se hacían de manera remota y eso ya desde antes de la pandemia. Entonces ahí, dependiendo un poco, yo creo que no ha variado tanto. Pero sí ha pasado, por ejemplo, con clientes de la TAM que sí, en eso sí lo vi. O sea, a pesar de no vivirlo yo en primera persona, sí cuando hacíamos algo de consultoría o hablábamos en general, era como, bueno, ok, ¿ahora cómo hago? Porque antes venían a la oficina, o poníamos algo y venían y le dábamos el dinero, le dábamos tal. Bueno, eso
con la pandemia cambió, sí que se pierde un poco como un poco ser finos con el research en general cuando uno está en persona o en remoto. Pero bueno, en cuanto a trabajar la práctica de Ops, sí, no ha cambiado tanto en general. Ya, vale, sí, tenía esa pregunta como cuando empezaste a explicar y no quería que se me pase. Y bueno, al inicio también me contabas que eres experto en temas de facilitación y bueno, trabajas mucho con eso y has tratado de incorporarlo en los procesos de research. ¿De qué manera has podido relacionar este tema con el de Research Ops en específico? Bueno, la conexión está ahí también con... todo vuelve a lo mismo, o por lo menos mi visión de esto siempre vuelve a lo mismo, que es ahorrar tiempo, ahorrar esfuerzo y ser más Sí, eficiente, ¿no? Que es la idea de Ops. Entonces, con mezclar la parte de facilitación, más allá de que, bueno, la facilitación es muy flexible, entonces podemos tener una charla solo de facilitación y podemos cubrir temas que tienen que ver, que van de una punta a la otra con facilitación de 1 hora o de 3 días, ¿no? Pero la conexión con Ops ahí es como, bueno, ¿cómo podemos hacer para colaborar de manera más eficiente con el equipo? En el caso ujú, de Research, por ejemplo, muchas veces pasa que cuando se manda un documento o el pedido o el brief, ¿no? del proyecto, que no está claro o que faltan cosas o que entonces, bueno, a organizar, por ejemplo, un buen kickoff o hacer un workshop bueno para un kickoff, donde un poco se analiza mejor el brief, el problema, se recolectan hipótesis o un poco algunas ideas que se tienen o preguntas, también se pueden ahí formar las preguntas para el research. Entonces ahí, haciendo, por ejemplo, ese ejercicio, se puede ahorrar mucho tiempo de ida y vuelta de bueno y tal, y una call y después que cambie, entonces uno se alinea rápido y ahí ya es mejor. Ese es uno de los efectos. Otro de los efectos también de meter la facilitación en esto es que se llega más rápido al proceso de ideación muchas veces si uno ya tiene los insights. Pues decir, bueno, a ver, vamos a ponerlo en práctica rápido. Entonces, si bien eso ya es casi el borde final de la práctica de research, también activa al resto del equipo. Entonces ahí también eso tiene más que la eficiencia, tiene más que ver con el impacto, ¿no? De, bueno, a ver, hacemos un workshop y ayudamos o ideamos todos juntos con el equipo de diseño, con producto y con, no sé, data, juntamos, bueno, a ver, hacemos la sesión y ya tenemos ideas sobre cómo podemos implementar estos research o activarlos y que no mueran en un backlog, que no mueran en un cajón, ¿no? Que eso es un poco, a diferencia de los diseñadores, los researchers tenemos eso que nuestro trabajo está ahí y siempre es un bonito documento que, bueno, a ver qué hacemos con esto, ¿no? Entonces vale. también ahí es donde empecé a ver esas conexiones, ¿no? Y muchas veces a los researchers que también tienen como esa expertise un poco de leer un poco la energía de la gente o de leer la conversación y eso también suelen ser muy buenos facilitadores en general. Me ha pasado que entrenar equipos y los researchers enseguida le encuentran, igual que los diseñadores, enseguida le encuentran ahí ir más rápido. Entonces, también se dio para eso, ¿no? De hecho, muchas veces, a ver, yo no entrené tantos, o sea, facilitación específicamente para Research Ops o para Design Ops, pero muchas veces vi que se pasa, también en Design Ops en otro lado lo implementaban, ¿no? Como decir, bueno, vamos a meter estos workshops acá y hasta hacían los propios suyos. Sí, 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 de acuerdo. Sí, tiene mucho de facilitación, porque es mucho también incluso de recoger información del equipo y de entender qué es lo que está sucediendo con el equipo. Así que sí, me parece bastante interesante. Y bueno, Julián, para terminar ya el episodio, quería hacerte la pregunta final que le hago en todos los episodios en realidad, que es en este caso, bueno, ¿qué skill, conocimiento, actitud recomiendas que deba tomar en cuenta? Te voy a preguntar esta, pero para los Research Ops, o sea, para que puedan afrontar los retos que hoy en día tienen los equipos de research, ¿qué cosas tú consideras que deberían tomar en cuenta este perfil? A ver, no es una skill en sí, pero es como un poco algo de más de tener un poco la mentalidad de, bueno, primero escuchar y entender bien a los researchers. Muchas veces parte de Research Shop es primero hacer research sobre los researchers. Entonces, investigar a los researchers primero y ver también, ok, porque sí, están buenísimos los pilares y muchas ideas, pero no son, o sea, no son un molde, ¿no? Hay que Correcto. decir, bueno, a ver, este equipo, ¿cómo se beneficiaría y qué tipo por ejemplo, de
de herramienta le serviría más. Lo que hablamos del panel recién, o sea, sí, te puedo decir está buenísimo mandar mails, pero si para el producto no sirve, no sirve. Entonces, Correcto, un poco entender a los researchers también y también ver dónde están sus problemas ahora. Es decir, bueno, estamos perdiendo mucho tiempo con reclutando gente, perdemos mucho tiempo con el repositorio, tenemos problemas aquí. Bueno, entender eso primero y tener esa, esa comprensión de, bueno, dónde hay que focalizar y cómo conviene hacer las cosas. claro, Y creo que también otra cosa es tener paciencia y resistir un poquito ahí, porque como todas las cosas, imagino que en DesignOps también es lo mismo, es algo que no empieza hoy y mañana y la semana que viene estamos todos contentos diciendo sí, qué bueno funciona todo, qué eficiente. No, o sea, es algo que la realidad es cuando se empieza a hacer, tarda por ahí un semestre en empezar a ver los frutos. O sea, uno abre, por ejemplo, un panel de participantes y para que la gente se inscriba y por ahí tarda 6 meses en que 1.000 personas se inscriban, ¿no? O por ejemplo el repositorio, bueno, a ver, compramos el software para el repositorio, buenísimo. Hasta que se llene o hasta que tenga un poquito más de actividad, por ahí lleva un trimestre o dos. Entonces todo eso lleva su tiempo. O lo mismo, la parte de, bueno, que los diseñadores o que los product managers hagan algo de research. Bueno, lleva su tiempo, no es que automáticamente dicen que sí y se vuelven expertos en una call de 1 hora, se vuelven expertos en test de usabilidad. No, no, claro. no es así. Entonces la paciencia es una cosa clave también. Sí, sí, de acuerdo. En realidad has mencionado muchas cosas que aplican también para design, porque no podemos ver los resultados de la noche a la mañana y tampoco porque no necesariamente nos dan el espacio para ejecutar cosas tan rápido, porque siempre hay como algunos cuestionamientos, aprobaciones de por medio que dificultan un poco más la fluidez de la iniciativa que vamos a hacer. Así que bueno, muchas gracias Julián por acompañarnos hoy, de verdad muy feliz de haber conversado sobre este tema y de que podríamos, como mencionaste hace un ratito, profundizar sobre algún otro tema que sea de interés de la comunidad sobre esta práctica que es como decías, un primo de Designers. Así que de verdad, muchas gracias por tu tiempo. No, de nada, encantado, un placer. Listo, entonces bueno, ya nos vemos en un siguiente episodio. Chao.